En la magia ritual, usamos una vela negra no para maldecir, sino para que absorba la negatividad de un espacio. Llevamos una turmalina negra no como adorno, sino para que actúe como un escudo que frene el mal de ojo antes de que nos toque. Son herramientas de purificación y defensa. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si esa herramienta estuviera viva, consciente y patrullara tu casa las 24 horas del día? Hoy vamos a hablar del gato negro. Un animal que fue sagrado, temido, adorado, demonizado y usado como vehículo de magia en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Por qué? ¿Qué vio la humanidad en él que no pudo ignorar? ¿Y qué poder tan profundo debía contener como para que reyes, sacerdotes, chamanes y brujas se pelearan por él? Si te quedas, vas a entender por qué un simple felino concentra uno de los símbolos más antiguos de protección, peligro y transformación espiritual. Y aprenderás también a aprovechar su poder. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Alrededor del año 440 a.C., el historiador griego Heródoto documentó que en el antiguo Egipto, matar a un gato, incluso por accidente, era un crimen capital castigado con la muerte. Eran considerados la encarnación física de la diosa Bastet, protectores divinos del hogar y del alma. Pero si avanzamos unos 1600 años en el tiempo, hasta la Europa cristiana aterrada por la herejía, otro texto sagrado, la bula Vox in Rama de 1233, vincula oficialmente, y por primera vez en la alta teología, al gato negro con ritos herejes y el servicio al diablo. El gato negro es por esto el animal más paradójico de la historia mística. En Norteamérica es el ícono de la mala suerte, pero en Gran Bretaña que uno llegue a tu puerta es un augurio de prosperidad. ¿Cómo puede un solo ser encarnar la bendición y la maldición al mismo tiempo? ¿Qué está mirando realmente una cultura cuando mira a un gato negro? ¿Un simple animal? ¿O el espejo de sus miedos, de su fe y de su relación con la magia? Para hacerlo debemos ir a la fuente del poder. No empezaremos en la Edad Media con la histeria. Empezaremos en el antiguo Egipto, donde el gato no era una mascota, era la encarnación física de la diosa Bastet, la protección divina. Rastrearemos su linaje de poder hasta Escandinavia, donde no era un simple compañero, sino el motor de la magia. Los gatos que tiraban del carro de Freyja, la diosa del Seidr, la hechicería de trance nórdica. Cuando un poder es tan antiguo y está tan ligado a lo divino, el nuevo poder no puede controlarlo. Debe demonizarlo. Y aquí es donde entraremos en la guerra teológica. Te hablaremos del documento histórico real que lo cambió todo, la bula papal Vox in Rama. Este fue el punto cero, el momento en que el agente de Bastet fue oficialmente reetiquetado como el agente del diablo. Pero iremos más profundo que la historia pública. Vamos a decodificar el manual chamánico oculto que se esconde en el folclore de Escocia, el mito del Cat Sid. Te explicaré cómo la leyenda de las 9 vidas no es un cuento de niños, sino un manual cifrado que describe la metamorfosis y el viaje astral. Sin embargo, este poder no es un juego, y aquí es donde te advierto. Hablaremos del pacto de doble filo. Te explicaremos los riesgos reales, el drenaje energético que sufre un familiar al absorber tu negatividad, y la consecuencia kármica de romper este vínculo, usando como advertencias las anécdotas históricas del rey Carlos I de Inglaterra y el análisis del gato Plutón en el relato de Edgar Allan Poe. Después de la teoría, te ofreceremos el grimorio práctico. Aprenderemos cómo el gato actúa como un oráculo viviente en tus lecturas de tarot y fundamentalmente cómo funciona como tu guardián y sistema de alarma en rituales peligrosos como el scrying, la adivinación en espejos negros.
También vamos a aclarar un error muy común en la práctica moderna, la controversia de Hécate. Te explicaremos por qué sus animales clásicos, según los textos antiguos, eran el perro y la comadreja, Gale, y de dónde salió la conexión moderna con el gato. Es una fusión, un sincretismo que debes entender. Finalmente, te enseñaremos la magia simpática, el poder de los dones y efigies. Te mostremos qué hacer ritualmente con un bigote o pelo encontrado, lo que llamamos el don de consentimiento, y cómo usar una simple estatua, una efigie, para anclar la protección de este arquetipo en tu casa si no puedes tener uno vivo. Olvida la superstición. Estás aquí para entender la función de un guardián. Empecemos. El espejo místico, la paradoja del gato negro como augurio. El gato negro presenta una profunda contradicción. En gran parte de Norteamérica, es el ícono de la mala suerte, el compañero de la bruja en Halloween. Sin embargo, en Escocia o Gran Bretaña, que un gato negro desconocido llegue a una puerta es un augurio de prosperidad inminente. Esta polaridad no es un matiz menor, es un conflicto directo de creencias. ¿Cómo puede un mismo animal encarnar la maldición en un lugar y la bendición en otro? Desde una perspectiva mágica, el animal en sí no trae la suerte. El gato, por su naturaleza, funciona más como un espejo. Refleja las creencias y miedos profundamente arraigados de la sociedad que lo observa. Para entender este mecanismo, es necesario explorar el concepto del egregor. Un egregor es una forma de pensamiento colectivo. Es la suma de las esperanzas, terrores y suposiciones compartidas por una cultura. Cuando millones de personas enfocan esta energía en una idea durante siglos, esa energía se acumula. Adquiere una densidad tal que empieza a influir en la realidad, como una batería psíquica. El gato negro, debido a su simbolismo único, actúa como un catalizador para el egregore local. No crea la energía, pero la refleja y la magnifica. Este mecanismo explica el miedo occidental. Dicho miedo no nació del folclore campesino, sino de la alta teología. Un documento clave es la Vox in Rama, una bula papal emitida por el Papa Gregorio IX alrededor de 1233. Este decreto vinculó oficialmente por primera vez al gato negro con ritos heréticos y el servicio al diablo. Creó un programa psíquico de terror que ha perdurado casi 800 años. Cuando alguien en esa herencia cultural ve un gato negro cruzar su camino y siente un escalofrío, no está reaccionando al animal. Está reaccionando a los ecos de ese antiguo egregore. Contrasta esto con los marineros británicos. Eran hombres pragmáticos, enfrentados a la muerte diaria en el océano. Su egregore era completamente diferente, moldeado por el caos del mar. Su miedo no era al diablo, era ahogarse. Ellos proyectaban una necesidad desesperada de orden, equilibrio y protección. Para ellos el gato negro, soberano e independiente, era el ancla perfecta. Pagaban sumas altas por él, convencidos de que era el mejor talismán para calmar tormentas y garantizar el regreso. Ahora miremos a Japón. El marco cultural es distinto, muy influenciado por el sintoísmo. Allí, un concepto central es el kegare, que se traduce como impureza o contaminación espiritual. El kegare atrae la desgracia y debe ser limpiado. El egregore japonés está enfocado en la purificación. Cuando esta cultura mira al gato negro, cuyo color en la magia simboliza la absorción, no ven un demonio, ven la herramienta de limpieza perfecta. El amuleto Maneki Neko, en su versión negra, refleja este deseo. Se usa específicamente para repeler espíritus y absorber el kegare del hogar. Este es el mismo principio que aplican muchas tradiciones al colocar piedras negras, como la turmalina o la obsidiana, junto a la puerta de entrada. Estas piedras funcionan como un nexo para absorber la negatividad que viene de fuera. El gato negro es, simplemente, la versión viva y consciente de esa misma función absorbente. Al final, el gato negro revela la relación de una cultura con la magia misma. Si una cultura teme lo desconocido,
la noche y el arquetipo de la bruja, asociado a la diosa griega Hécate que rige las encrucijadas, entonces temerá a su agente. Pero si una cultura busca protección, como los antiguos egipcios que veían al gato como la encarnación de la diosa Bastet, entonces será protegida por él. El animal es una encrucijada viviente. Lo que el observador encuentra allí, un demonio o un guardián, casi nunca depende del gato. Depende de lo que esa cultura y ese individuo traen consigo a esa encrucijada. La fuente del poder, de deidad, Bastet, a vehículo de la magia, Freyja. El poder místico atribuido al gato no es un invento del folclore reciente ni una superstición campesina. Su linaje es teológico, rastreable hasta las fuentes divinas de las civilizaciones más antiguas. En estos mitos fundacionales, el gato no era un simple animal. Era considerado la manifestación física de una deidad en la tierra. Nuestra primera parada es obligatoria: el antiguo Egipto, la tierra que ellos llamaban Kem. En Egipto, el gato no era una simple mascota, era el avatar terrenal, la encarnación física de la diosa Bastet. Y es fundamental entender quién era Bastet. Ella no siempre fue una diosa amable y doméstica. Originalmente era una deidad leona, un aspecto feroz de la temible Sekhmet, que representaba el poder vengativo y destructor del sol, el ojo de Ra en su ira. Pero a medida que la civilización egipcia evolucionó, Bastet reveló su aspecto domesticado, la gata. En esta forma se convirtió en una de las diosas más queridas y esenciales. La encarnación de la protección, la fertilidad, la alegría, la salud y sobre todo la guardiana del hogar. Y aclaro, esto no era una creencia abstracta como la que podemos tener hoy. Era la ley del Estado y la ley divina, que en el antiguo Egipto eran exactamente la misma cosa. El historiador griego Heródoto, en su famosa obra Historias, escrita alrededor del año 440 a.C., documentó el asombro que le causaba la veneración que los egipcios sentían por estos seres. Heródoto escribió dos cosas que nos dan la dimensión exacta de este poder. Primero, que si ocurría un incendio en una casa, la primera prioridad de los egipcios no era salvar sus posesiones, era salvar a los gatos. Segundo, y más importante, matar a un gato, incluso por accidente, era un crimen capital. Se castigaba con la muerte. Cuando estos gatos sagrados morían por causas naturales, recibían el rito completo de la momificación, un honor reservado para la realeza y los seres divinos. Eran adornados con joyas, amuletos y enterrados en vastas necrópolis, es decir, ciudades de los muertos. En el centro de su culto, la ciudad de Bubastis, se han excavado cientos de miles de estas momias de gatos. ¿Por qué esta devoción absoluta? Porque la función de Bastet, y por ende la del gato, era dual. En el plano físico, su trabajo era obvio. Protegía el grano, que era la vida de Egipto, de las plagas como ratones y serpientes. Pero en el plano espiritual, su función era proteger el alma de las influencias demoníacas y de las fuerzas del caos. Esta es la fuente de la que bebemos hoy. El poder arquetípico primordial del gato es y siempre ha sido la protección divina. Ahora saltemos de las arenas de Egipto a los fiordos nevados de Escandinavia. El linaje de poder no se interrumpe, solo cambia de forma adaptándose a la nueva cultura. Aquí encontramos a la gran diosa Freyja. Es un error muy común pensar en Freyja solo como una diosa pasiva del amor. Ella es una de las Vanir, una deidad compleja, poderosa y temida que rige la belleza, la riqueza, la sexualidad y fundamentalmente la guerra. De hecho, Freyja reclama la mitad de todos los guerreros muertos en batalla para su salón, Sesrumnir. La otra mitad va al Valhalla de Odín. Esto la sitúa al mismo nivel que el dios principal, pero su título más importante para nosotros como practicantes es el de Volva principal. La Volva era la sacerdotisa chamán nórdica, la maestra del Seidr. Y el Seidr no es magia de libros, es la forma nórdica de la hechicería, una práctica extática que implica el trance profundo, la adivinación, el viaje espiritual y la manipulación directa del destino. ¿Y cómo viaja esta diosa, la reina de las brujas nórdicas, la maestra del Seidr?
Los textos antiguos, como la prosa Edda que fue compilada por el historiador y poeta Snorri Sturluson en el siglo XIII, nos dan una imagen muy clara. Freyja viaja en un majestuoso carro, pero no es tirado por caballos ni por lobos. Es tirado por dos grandes gatos. Pensemos por un momento en lo que esto significa funcionalmente. Los gatos no están en su regazo como mascotas. No son sus sirvientes. Son sus bestias de tiro. Son la fuerza motriz de su poder. Esto simboliza un principio arcano fundamental. Es el poder felino el que impulsa y mueve la magia divina y la soberanía. El gato, en este contexto, evoluciona. Ya no es solo un guardián, como lo era para Bastet. Se convierte en el vehículo de la magia. Aquí es donde vemos el patrón completo, la fuente del poder. El poder del gato está indisolublemente ligado a los arquetipos más potentes del poder femenino divino. En Bastet tenemos la protección sagrada del hogar y del alma. En Freyja tenemos la soberanía, la magia activa, el conocimiento oculto y el viaje chamánico. Por esta razón, un consejo práctico que muchos brujos siguen es colocar una estatuilla de un gato, preferiblemente negro u oscuro, en su espacio ritual. Pero no se coloca como un adorno en el altar. Se coloca cerca de la entrada del cuarto o del círculo, mirando hacia afuera. No está ahí para decorar, está ahí para trabajar, continuando la función milenaria de Bastet, un centinela activo que guarda el umbral del espacio sagrado. Y es precisamente este estatus sagrado, esta conexión directa con la práctica de la magia y el poder soberano de las diosas, la razón exacta por la que el gato tuvo que ser demonizado. No se atacó a un simple animal en la Edad Media, se atacó al guardián de Bastet y al vehículo de Freyja. Y esa campaña de difamación, esa guerra teológica tiene un nombre y una fecha, que es exactamente el tema de nuestra siguiente sección. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Guerra teológica, la bula Vox in Rama y la demonización del familiar. Ahora llegamos al punto en el que debemos realizarnos una pregunta obvia. ¿Cómo se cae de ese pedestal? ¿Cómo pasas de ser un dios a ser un demonio? La respuesta es que no te caes. Te tiran. Y este no fue un accidente, no fue una superstición de campesinos que creció sola. Fue una campaña teológica deliberada. Fue una guerra. En la historia del poder, cuando un nuevo sistema, en este caso la iglesia medieval, no puede absorber o controlar un símbolo de poder antiguo, su única opción es destruirlo o demonizarlo. El gato era un objetivo perfecto, era independiente, autosuficiente, y como vimos, estaba indisolublemente ligado al poder femenino y a la magia de la tierra. El arma en esta guerra, el punto cero de la demonización oficial del gato, tiene un nombre y una fecha que puedes buscar. Es la bula papal Vox in Rama, que se traduce del latín como una voz en Rama. Fue emitida por el Papa Gregorio IX alrededor del año 1233.
Ahora, aquí tenemos que ser muy precisos porque hay un mito muy popular que, aunque suena bien, no es históricamente exacto. Mucha gente repite que esta bula ordenó un exterminio masivo de todos los gatos de Europa y que esto a su vez causó la peste negra un siglo después. Es una buena historia, pero la realidad es más sutil y, para nosotros, mucho más importante. Vamos a los hechos. Primero, la Vox in Rama es un documento real. Segundo, no fue una orden global para toda la cristiandad. Fue una carta local dirigida específicamente a las autoridades de la región de Renania, en Alemania, en particular a la ciudad de Mainz. Su objetivo era darle al inquisidor Conrado de Marburgo, un hombre conocido por su fanatismo extremo, las herramientas para condenar a un supuesto culto herético que él afirmaba haber descubierto. Y tercero, el texto de la bula no dice «salgan y maten a todos los gatos». Entonces, si no ordenó la matanza, ¿por qué es este el documento más importante de nuestra investigación? ¿Por qué lo señalo como el arma? Porque Vox in Rama es la primera admisión teológica oficial al más alto nivel de que el gato, y específicamente el gato negro, era una figura central en los ritos de la brujería y la herejía. La Iglesia no inventó el vínculo, lo reconoció con absoluto horror. El documento describe con mucho detalle los supuestos ritos de iniciación de este culto. Afirma que los nuevos miembros debían realizar el osculum infame. Es un término en latín que significa el beso infame. ¿En qué consistía? En besar el trasero de un gato negro que, según el inquisidor, aparecía en sus ritos como una manifestación de su dios. Ese es el momento. Ahí, el agente de Bastet es reetiquetado oficialmente como el agente del diablo. El vehículo de Freya se convierte en el sirviente de la herejía. Es una difamación arquetípica, un acto de guerra mágica para invertir el símbolo. Y esta guerra, por supuesto, tuvo consecuencias. Volvamos al tema de la peste negra. La peste bubónica llegó a Europa en 1347, más de 115 años después de esta bula. Así que no, una carta local en Alemania no causó la plaga al día siguiente, pero Vox in Rama fue la semilla. Fue el documento que plantó el programa mental del terror en la gente. Dio el permiso teológico para la persecución. Fue como encender la mecha de una bomba de tiempo muy larga. Como practicante, yo veo la consecuencia de dos maneras. Primero, la consecuencia física. Al normalizar el miedo y la matanza de gatos, el depredador natural, permites que la población de ratas, el vehículo de la enfermedad, explote sin ningún control. Es ecología básica. Segundo, la consecuencia energética. Al declarar la guerra al arquetipo del guardián del hogar, el eco de Bastet, rompes un pacto de protección milenario, creas un vacío espiritual. La peste negra no fue un castigo de Dios, fue la consecuencia kármica y ecológica inevitable de una sociedad que asesinó a sus guardianes. Abrieron la puerta y la plaga entró. Es un recordatorio de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar el poder del equilibrio natural. Romperlo siempre trae un costo. Esta campaña de difamación también creó el concepto que tenemos hoy de familiar. Tomó la idea pagana del compañero mágico, del socio espiritual, y la invirtió por completo. En los juicios de brujas que vinieron después, en lugares como Salem, el gato ya no era un socio. Era un demonio familiar, un sirviente menor, un espía regalado por el diablo para ayudar a la bruja a ya hacer el mal. La idea de la bruja que se transformaba en gato, que veremos en el mito del Cat Sid, dejó de ser un acto de chamanismo o viaje astral y se convirtió en prueba de satanismo. Esa fue la inversión total, el golpe maestro de esta guerra teológica. Y el eco de ese miedo es la superstición que todavía hoy, casi 800 años después, hace que la gente se ponga nerviosa cuando un gato negro se cruza en su camino. El manual chamánico oculto, el Cat Sid y el secreto de las 9 vidas. El rastro del poder felino se adentra en un territorio más antiguo y salvaje que los templos de Egipto. Nos lleva a las colinas cubiertas de niebla de Escocia e Irlanda. En este lugar, el gato negro no es un dios en un templo, sino una fuerza cruda e impredecible del otro mundo. Aquí se le conoce como el Cat Sid. Según la tradición, el Cat Sid, que se pronuncia Cat Shi,
No es un gato cualquiera. Es un ser feérico. Este es un término importante. Significa que pertenece al Side, el nombre gaélico para el otro mundo, el reino de las hadas, un lugar que existe paralelo al nuestro. Se le describe casi siempre de la misma manera. Un gato negro muy grande, tan grande como un perro joven, y distinguido por una única mancha blanca en el pecho. Y a diferencia de Bastet, este ser no era amigable. No era un protector del hogar. Se le temía. La creencia central sobre el Cat Sid era aterradora. Se le consideraba un ladrón de almas. La tradición era muy específica. Si una persona moría, el Cat Sid intentaría pasar sobre el cadáver antes de que la familia pudiera enterrarlo. Si lo lograba, la gente creía que el gato podía robar el alma del difunto, impidiendo que llegara a su destino en el más allá. Este miedo no era constante. Alcanzaba su punto máximo durante Samhain, el festival que ahora conocemos como Halloween. Samhain era y es la festividad que marca el final de la cosecha y el momento en que el velo, la barrera energética entre nuestro mundo y el otro mundo, se vuelve más delgado. El Cat Sid era visto como una entidad que vivía en esa frontera, un ser liminal, una palabra que significa del umbral, y Samhain era su temporada de caza. El miedo era tan real que la gente en las tierras altas de Escocia practicaba un ritual muy específico, el Feil Fadalak, que se traduce como la vigilia larga o la vigilia tardía. Y cómo hacían esta vigilia es la clave. No era una vigilia silenciosa y sombría. Era ruidosa y estaba llena de actividad. Tocaban música, jugaban juegos rítmicos y contaban adivinanzas en voz alta toda la noche. Había reglas. Evitaban encender el fuego en la habitación donde estaba el cuerpo, creyendo que el calor atraería al gato. Y en un movimiento que nos muestra que estaban pensando tácticamente, esparcían catnip, la hierba gatera, por toda la casa, excepto en la habitación con el difunto. Pensemos en esto un segundo. No haces todo eso por un simple gato callejero. Esos no eran solo rituales de duelo. Eran contramedidas mágicas. Estaban intentando activamente distraer, apaciguar o burlar a una inteligencia poderosa y no humana. Era como dejar una ofrenda específica para mantener a un espíritu ocupado y alejado de lo que realmente querías proteger. Desde mi perspectiva como practicante, el Cat Sid no es un demonio en el sentido cristiano. Es la versión celta de un psicopompo, un término griego que significa guía de almas, o más exactamente, un guardián de ese umbral. No roba almas por pura malicia. Opera en la frontera de la vida y la muerte, y la tradición nos muestra claramente que es un poder que debe ser tratado con respeto y ritual. Pero aquí es donde esta historia se convierte en un manual de instrucciones, porque nos da el origen de uno de los mitos más famosos que existen, el de las 9 vidas de un gato. Esa idea no salió de la nada, viene directamente de esta leyenda. La tradición sostiene que el Cat Sid no era solo un espíritu de la naturaleza. Se creía que era una bruja en pleno acto de metamorfosis o cambio de forma. La creencia específica era que una bruja podía transformarse en gato 8 veces. Pero si lo hacía una 9ª vez, la transformación era irreversible. Quedaría atrapada en la forma de gato para siempre. Ahora una persona moderna oye eso y piensa, ¿qué cuento de hadas tan raro? Pero un practicante lee eso y ve un manual de chamanismo codificado. No es una advertencia, es una instrucción. Primero nos dice que la forma del gato es el vehículo preferido para este tipo de viaje. ¿Por qué? Porque el gato ya es un ser liminal. Sus sentidos, como veremos más adelante, ya están sintonizados con el mundo de los espíritus. La bruja no está físicamente cambiando sus huesos. Está proyectando su conciencia, su cuerpo astral, y usando la forma del gato como un avatar para moverse sin ser vista. Segundo, los números. 8 es un número de maestría, pero el 9, 3 veces 3, es un número sagrado de finalización y totalidad en innumerables tradiciones místicas. Es el fin de un ciclo. Tercero, y esto es lo más importante, la idea de quedar atrapada. Un novato lee atrapada y ve un castigo, un fracaso. Un practicante experimentado ve la verdad. La 9ª transformación no es un castigo, es la iniciación final.
Es el momento en que la bruja domina la transformación tan completamente que disuelve su ego humano en la forma mágica. No es que quede atrapada, es que se ha convertido. Ha alcanzado un estado de poder tan puro, tan fusionado con el arquetipo que ya no necesita la forma humana. Es el destino final del chamán que se une completamente con su animal de poder. Así que el Cat Sith es la bruja. Es el practicante en su estado de poder más puro, un maestro del velo de Samhain, tan poderoso que puede caminar por la frontera de la muerte misma. Este folclore no es una historia de miedo, es la fuente de la que bebemos para entender el poder de la transformación, y es el origen real, chamánico y poderoso del simple mito de las 9 vidas. El pacto de doble filo, riesgos y drenaje energético del familiar, punto de peligro. Bien, hemos cubierto el poder, el linaje divino, la demonización y el chamanismo. Ahora tenemos que hablar de la parte que la mayoría de la gente ignora, la parte que no es romántica y que no verás en las películas de fantasía. Esto no es un juego, y un familiar no es un accesorio estético. Es un pacto, y todo pacto por definición es un doble filo. Implica un intercambio, un equilibrio, y si ese equilibrio se rompe, implica consecuencias muy reales. Si alguien te dice que esta relación es solo luz, amor y protección, o es un novato peligroso o te está mintiendo. Hay 2 riesgos fundamentales que debes entender antes de siquiera considerar este vínculo: el drenaje energético y la consecuencia kármica. Empecemos por el drenaje. Ya he establecido que el gato negro funciona como un escudo psíquico, o, como me gusta llamarlo, una vela negra viviente. ¿Qué significa eso en tu vida diaria? Significa que su función arquetípica, su trabajo, es absorber la negatividad. Es un filtro. Ahora usa la lógica. ¿Qué le pasa a un filtro de agua que usas todos los días y nunca limpias? Se tapa, se pudre, deja de funcionar. El familiar está sintonizado contigo. Cuando tienes un día terrible, cuando vienes del trabajo cargado de estrés, ansiedad o la envidia de alguien, lo que la gente llama mal de ojo, el gato, por instinto y por el pacto, va a intentar limpiarte. Se frotará contra tus piernas, se acostará sobre tu pecho y absorberá esa energía densa. Aquí está el peligro. Si el practicante es energéticamente sucio, es decir, si no hace su propio trabajo de limpieza, no medita, no sabe cómo hacer un destierro, que es el acto ritual de limpiar un espacio, y vive en el caos, el gato intentará compensarlo. Se convierte literalmente en el basurero psíquico de la casa, y un ser vivo no puede procesar la basura tóxica de otro indefinidamente. El resultado es el drenaje. El gato se vuelve letárgico, ansioso, o se enferma de repente sin una razón médica clara. Lo llevas al veterinario, le hacen análisis de sangre y el veterinario te dice: no encuentro nada, pero el animal se está apagando, se está enfermando por tu energía. Este es el primer filo de la espada. El pacto te da un protector, pero te hace 100% responsable de la salud energética de ese protector. Tip personal: si tienes un familiar, la limpieza energética, con el humo de salvia o ruda o con visualización, no es opcional. Es una obligación. Tienes que cuidarlo en el plano físico y en el plano astral. El segundo riesgo es mucho más oscuro, y es la consecuencia kármica. Esto es lo que pasa cuando el pacto no se rompe por accidente o ignorancia, sino por malicia, negligencia o abuso. ¿Qué pasa si tú eres quien rompe el pacto? La historia y la literatura nos han dejado parábolas muy claras que, como practicantes, no leemos como ficción, sino como advertencias documentadas. Hay una anécdota histórica famosa: el rey Carlos I de Inglaterra. El rey tenía un gato negro que adoraba. Era su compañero constante y él creía fervientemente que su buena suerte y su soberanía, su derecho a gobernar, estaban atados a la vida de ese animal. Era su talismán viviente. Los registros históricos y las leyendas de la época son claros. El día después de que su gato murió, al parecer por causas naturales, el rey fue arrestado por sus enemigos en el Parlamento. Ese fue el comienzo de su rápido declive, que terminó en su juicio y su ejecución. El pacto se rompió y su protección, según esta interpretación, colapsó. El gato no le daba la suerte,
era el ancla física de su pacto con la fortuna. Si esa anécdota te parece una coincidencia, lee el cuento El gato negro, de Edgar Allan Poe, publicado en 1843. Yo no leo eso como ficción de horror, lo leo como un grimorio perfecto, un manual sobre la justicia kármica. Fíjate en los detalles. El protagonista tiene un gato negro al que llama Plutón. No es un nombre al azar. Plutón es el nombre romano de Hades, el dios del inframundo, el dios de la justicia y de los muertos. El hombre, en un acto de perversidad, abusa y asesina al gato. Inmediatamente todo en su vida se desmorona. Y entonces aparece un segundo gato, idéntico excepto por una mancha blanca en el pecho. Curiosamente, como el Catsid, que lentamente día a día toma la forma inequívoca de una orca. Ese segundo gato es el agente de la justicia. Es la energía de Plutón que ha regresado, no para vengarse, sino para ejecutar la sentencia kármica. Al final es el gato quien revela el crimen del hombre y lo lleva a su propia horca. Esto no es un juego. Romper un pacto con un ser que es la encarnación de Bastet, protección, y el vehículo de Freya, magia, es un acto de profunda estupidez espiritual. Es como intentar estafar al dios del inframundo. La consecuencia es directa, inevitable, y como vio Poe, a menudo literal. Y esto nos lleva a la responsabilidad final del pacto: proteger a tu familiar del mundo. Precisamente porque ese egregor de miedo, del que hablamos antes, todavía existe, estos animales son vulnerables. El peligro de gente supersticiosa o malintencionada es real, especialmente en épocas como Halloween. Tu trabajo como practicante es ser el escudo de tu familiar en el plano físico, tanto como él es el tuyo en el plano astral. Es protección mutua. Es un trabajo a tiempo completo. El verdadero familiar, diferenciando entre mascota, guía y socio mágico. Continuaremos analizando uno de los temas más confusos y francamente más malinterpretados de toda la práctica moderna: la palabra familiar. Este es un punto fundamental porque si las definiciones son incorrectas, la práctica estará equivocada. El mundo no practicante usa la palabra mascota, y quiero ser absolutamente claro. El amor que una persona siente por su mascota, su perro, su gato, su pájaro, es un vínculo sagrado, real y poderoso. Pero en la brujería y en las tradiciones esotéricas, la terminología es precisa porque describe funciones energéticas. El amor es la base, pero el pacto define el trabajo. La palabra familiar ha sido contaminada, como vimos, por siglos de propaganda. Fue la Inquisición en sus manuales de caza de brujas la que popularizó el término demonio familiar. El libro más infame es el Malleus Maleficarum, en latín, el martillo de las brujas, publicado por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en 1487. Este libro fue esencialmente el manual de campo para identificar, torturar y ejecutar a personas acusadas de brujería. En él y en los juicios que inspiró, los inquisidores vieron un vínculo que no podían entender. Vieron a la mujer sabia, a la curandera, a la volva, la chamán nórdica, viviendo en armonía con su compañero animal. Como esto no encajaba en su rígida jerarquía, asumieron lo peor. Vieron una asociación de iguales y la invirtieron, convirtiéndola en una relación de servidumbre. En sus registros delirantes afirmaban que el demonio familiar era un sirviente menor, un espía regalado por el diablo a la bruja para ayudarla a hacer el mal. Incluso detallaban que este supuesto demonio se alimentaba de la sangre de la bruja, a través de una marca de la bruja o pezón extra en su cuerpo. Esa es la propaganda que contaminó el término. Ahora veamos la verdad funcional. Para un practicante hay 3 categorías distintas de vínculo con el mundo animal y espiritual, y es vital no confundirlas. La primera es la mascota. Como dije, este es un compañero animal. El vínculo se basa en el amor, el afecto y el cuidado mutuo. Es una relación pura y hermosa, pero generalmente es un pacto emocional, no un pacto mágico de trabajo consciente. El animal da compañía y la persona da refugio, es un intercambio de afecto. La segunda categoría es el guía espiritual o animal de poder. Esto es algo completamente diferente. Un guía espiritual es un maestro, es el arquetipo de una especie. Generalmente no es un ser físico que vive en tu casa. Es el espíritu de la serpiente que enseña sobre la transmutación.
¿Es el arquetipo del lobo que enseña sobre el instinto? ¿O es la conciencia de la lechuza que enseña a ver en la oscuridad? Es una entidad que guía en meditaciones o sueños, que presta su poder en un ritual. Por ejemplo, se invoca el ojo del águila para ver la verdad. La relación es de mentoría. Es un maestro, no un colega. Y luego está el verdadero familiar. Esta es la categoría más profunda y honestamente la más rara. El familiar no es una mascota ni un maestro, es un socio mágico. Según los practicantes, es un pacto de almas. Es un espíritu que a menudo, pero no siempre, está encarnado en un animal físico, que forma un vínculo simbiótico con un practicante. Simbiosis, es decir, ambos viven y trabajan juntos para el beneficio mutuo. Es un pacto entre iguales. ¿Y cuál es el pacto? El practicante ofrece al espíritu un ancla en el mundo físico. Le da refugio, cuidado, alimento y un vínculo estable en este plano. Y el familiar, a cambio, ¿qué da? Da amor, por supuesto, pero su trabajo es mucho más profundo. Actúa como un protector energético activo, un guardaespaldas en el plano astral, y lo más importante, amplifica la magia del practicante. Según muchos testimonios, un familiar no es un espectador durante un ritual, es un participante. Actúa como una batería viviente prestando su energía y como un guardián estabilizando el círculo. Es un colega en el trabajo. Esta es la verdad que la Inquisición invirtió. Vieron a un socio y lo llamaron sirviente. La brujería moderna ha reclamado este concepto. Los practicantes modernos entienden que el familiar es un ser soberano, con su propia voluntad. No se puede forzar. No se puede crear con un hechizo ni comprar. Por eso el verdadero practicante rara vez dice que eligió a su familiar. El pacto se reconoce. Es un encuentro de almas que resuenan en la misma frecuencia, unidas para un trabajo mutuo. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El escudo psíquico andante. El gato negro como vela negra viviente. Para comprender la mecánica del poder felino, es necesario ir más allá de la historia y analizar la función. Específicamente, hay que entender por qué el gato negro es central en tantas prácticas. La respuesta se encuentra en uno de los primeros principios de la magia ritual, la función del color. En las tradiciones esotéricas, el color negro no es el color del mal. Esa es una proyección de la teología dualista. Para un practicante, el negro no es un concepto moral, sino funcional. Físicamente, un objeto negro absorbe todas las longitudes de onda de la luz. En la magia, el principio es idéntico. El color negro absorbe todas las longitudes de onda de la energía. Por esta razón, el negro es el color principal para la protección, el destierro y la neutralización. Es una herramienta de purificación. Cuando los practicantes encendemos una vela negra, según la tradición, no es para maldecir. Es para absorber la negatividad de un espacio, actuando como un nexo de limpieza. Se usa para desterrar, es decir, limpiar o expulsar, la energía de una enfermedad o un conflicto. Es un acto de purificación. Usamos el mismo principio con las piedras. Cuando utilizamos una pulsera de turmalina negra, ónix y obsidiana, es utilizada como un escudo psíquico personal. Llevamos esos amuletos porque, al ser negros, su función es absorber las energías nocivas que nos dirigen. Esto incluye el famoso mal de ojo, que no es otra cosa que la energía densa de la envidia o los celos que otra persona te envía, consciente o inconscientemente. La piedra negra absorbe ese golpe energético antes de que llegue a tu aura, a tu campo energético. Ahora toma ese principio fundamental y aplícalo a un ser vivo, consciente y que se mueve. ¿Qué obtienes? Obtienes al gato negro. El gato negro es un ser que ya es psíquicamente sensible. Como veremos, todos los gatos lo son, envuelto en un pelaje que es la encarnación física del principio de absorción. Por lo tanto, el gato negro es un escudo psíquico andante. Es literalmente
una vela negra viviente. Esta es su función pasiva. Simplemente por existir y caminar por tu hogar, el gato está trabajando. Su pelaje actúa como un filtro, como esa capa de turmalina viva que te mencioné. Patrulla su territorio y al hacerlo, absorbe y neutraliza constantemente las energías nocivas. Absorbe el estrés de una discusión familiar que se queda flotando en el aire. Absorbe la energía de la enfermedad o la tristeza. Absorbe las influencias espirituales no deseadas que intentan entrar en el espacio. Esta es la razón por la que, como ya dije, en Japón el maneki neko negro se usa explícitamente para ahuyentar a los malos espíritus. Es una cultura que, libre de la demonización cristiana, reconoció esta función de agujero negro protector. Pero también tiene una función activa. El gato no solo absorbe lo que se topa con él. Como ser consciente buscará las anomalías energéticas. Aquí es donde vemos el comportamiento que la gente común no entiende. El gato que mira fijamente a un espacio vacío. ¿Por qué hace eso? Porque, desde nuestra perspectiva, no está mirando al vacío. Está observando fenómenos en el plano astral. Sus sentidos perciben presencias, flujos de energía y entidades que nuestros ojos físicos no pueden. El gato es tu centinela. Su calma te dice que el espacio está limpio. Su agitación, o si sea un rincón vacío, te dice que hay algo allí que él está vigilando. Y aquí es donde se conecta con el pacto del que hablamos en la sección anterior. Cuando el gato te busca, se acuesta sobre tu pecho o duerme sobre una parte específica de tu cuerpo, no siempre está buscando calor. A menudo está trabajando, está aplicando activamente su función de vela viviente en un punto concentrado. Está absorbiendo la energía estancada de tu aura, limpiando la energía de la enfermedad o la angustia emocional. Y esto, por supuesto, nos lleva de vuelta al doble filo. Si la función del gato negro es ser un filtro, una esponja psíquica, nuestra responsabilidad como su socio es limpiar ese filtro. El peligro del drenaje, la enfermedad del familiar, ocurre cuando el gato absorbe tanto de nuestra negatividad que se satura. El gato absorbe, y tu trabajo es limpiar al gato. Es un ciclo de protección mutua. El grimorio práctico, el gato como oráculo y guardián del círculo, de acuerdo. Ya cubrimos la protección pasiva. Vimos cómo el gato actúa como un escudo psíquico o una vela negra viviente, absorbiendo lo malo solo por estar ahí. Ahora entramos en el grimorio práctico. Esto es lo que pasa cuando el gato deja de ser un filtro pasivo y se convierte en tu colega en el trabajo ritual. Su trabajo más importante, más allá de limpiar, es ser un guardián del círculo. El gato es un ser liminal, una palabra que solo significa que vive en el umbral. Como vimos con el mito del Cat Sid, el gato camina con un pie en nuestro mundo y otro en el otro mundo. Sus sentidos no están tapados como los nuestros. Por eso, cuando tú, como practicante, trazas un círculo mágico, con sal, con una vara, o solo con tu visualización, estás haciendo lo mismo. Estás creando un umbral, un espacio entre mundos. El gato es el guardián perfecto para ese espacio. Es común ver que cuando estás en lo más profundo del ritual, tu gato se sienta en el borde exacto del círculo mirando hacia afuera. No es casualidad, está trabajando. Es tu centinela, tu ancla a tierra y tu primera alarma para lo que se mueve en el astral. Si está tranquilo, puedes seguir. Si se agita, es tu primera advertencia. Ahora, hablemos de adivinación. Empecemos con el tarot. Esta es una anécdota clásica en la brujería, y es clásica porque es cierta, muchos lo hemos vivido. Estás haciendo una lectura importante, extiendes tus cartas. El gato se acerca, ignora tu pregunta, te ignora a ti, y de repente se sienta exactamente sobre una carta. El novato se frustra, empuja al gato. El practicante experimentado se calla y mira. La carta que el gato eligió no es una interrupción, es la respuesta. Muchas veces es la respuesta central, la que tu mente consciente estaba tratando de evitar. El gato, como ser que ve a través del velo, no oye la pregunta que tú crees que estás haciendo. Ve la verdad del asunto. Pero ahora, hablemos de una práctica más avanzada. Aquí te pido que pongas mucha atención. El scrying. Scrying es la adivinación usando una superficie que refleja
como un espejo negro de obsidiana, un cuenco con agua oscura, o incluso el fuego. Cuando haces scrying, no estás solo mirando como si vieras una película. Estás abriendo un portal. Estás creando una puerta al plano astral para invitar a la visión. Y hay una regla de oro en la magia. Nunca abras una puerta si no tienes un guardián. Aquí tu familiar es tu mejor y más fiable centinela. Y esta es una regla no negociable, observa al gato. Si tu gato está en el cuarto y está tranquilo, si se acuesta a tu lado o vigila con calma, el portal es seguro. Te está diciendo que la conexión está limpia. Pero, y escúchame bien, si en el momento en que empiezas a entrar en trance tu gato se eriza, si sea a una esquina vacía o, lo más importante, huye del cuarto, tú cierras ese portal inmediatamente, sin preguntas, sin dudar. Cierras la sesión, haces un destierro, una limpieza energética usualmente con humo de salvia, copal o ruda, y das las gracias, porque el gato ve lo que tú no puedes. Él vio lo que estaba tocando la puerta desde el otro lado y te dijo, no. Ignorar esa advertencia es el colmo de la arrogancia y la estupidez, y así es como los practicantes se meten en problemas muy serios. Finalmente, el grimorio incluye la sanación activa. El gato no solo absorbe la basura energética que te sobra, puedes trabajar con él. Cuando te sientas enfermo o lleno de ansiedad, acuéstate y medita. Invita, nunca fuerces, el pacto es voluntario, a tu familiar a que se acueste sobre ti, en tu pecho, el centro del corazón o sobre el área del dolor. Sincroniza tu respiración, visualiza la ansiedad o la enfermedad como un humo oscuro. Con cada exhalación visualiza ese humo saliendo de ti y siendo absorbido por el pelaje negro, donde sabes que será neutralizado. Y aquí hay un dato fascinante. El ronroneo no es solo un sonido reconfortante. Estudios científicos han medido que el ronroneo de un gato doméstico vibra en frecuencias muy específicas, entre 25 y 150 Hz. Resulta que esas son las mismas frecuencias que, en la medicina terapéutica, se usan para ayudar a promover la regeneración de tejidos y la densidad ósea. El gato no solo te está calmando, está usando un instrumento de sanación biológica. Como ves, el grimorio práctico no trata de usar al gato. Trata de colaborar con un socio que tiene sentidos que tú probablemente has perdido. Es tu oráculo, tu guardián de portales y tu sanador. Es el barómetro viviente de tu espacio sagrado. La controversia de Hécate, perro, comadreja o gato. De acuerdo, hay un tema que tenemos que tratar, y es uno que genera mucha confusión en la práctica moderna. Es lo que yo llamo la controversia de Hécate. Si has pasado más de 5 minutos en círculos de brujería moderna o neopaganismo, seguramente has visto o escuchado esta afirmación como un hecho absoluto. El gato negro es el animal sagrado de Hécate, y la imagen es potente, ¿verdad? La reina de las brujas, la diosa de la magia, la guardiana de las encrucijadas, caminando en la noche de luna nueva con su familiar felino. Parece lógico. La gente piensa, el animal de las brujas, el gato, debe pertenecer a la reina de las brujas, Hécate. Pero aquí es donde, como investigadores serios de lo oculto, tenemos que separar el sincretismo moderno de la fuente clásica. ¿Qué es el sincretismo? Es solo una palabra que describe la fusión o la mezcla de diferentes creencias o símbolos, a menudo de diferentes épocas, para formar una idea nueva. Y la verdad es que si vamos a los textos clásicos, a la mitología real de los griegos y romanos, el gato está notablemente ausente del séquito principal de Hécate. Entonces, ¿cuáles son sus animales reales, según las fuentes más antiguas? Su animal principal, su heraldo por excelencia, es el perro negro. Los textos antiguos, como los himnos órficos, la describen llegando en la noche, y su presencia es anunciada por los aullidos de los perros. El perro es el guardián de la encrucijada, el ser que percibe a los fantasmas y a los espíritus. Su segundo animal es la serpiente, que es un símbolo universal de la tierra, la sabiduría ctónica, una palabra que significa del inframundo o de las profundidades de la tierra, y la regeneración, pero su tercer animal es el más revelador y el que a menudo causa la confusión. No es un gato, es la gale, una palabra griega que se traduce como comadreja o hurón.
Y hay un mito específico para esto, un cuento que nos llega del poeta romano Ovidio en su obra maestra Metamorfosis, escrita alrededor del año 8 d.C. La historia cuenta que una sirvienta llamada Galintías estaba ayudando a Alcmena, la madre de Hércules, a dar a luz. Las diosas del destino, las Moiras y otras deidades estaban sentadas en la puerta, impidiendo mágicamente el nacimiento. Galintías, siendo muy astuta, salió corriendo y gritó que Alcmena ya había dado a luz. Las diosas, sorprendidas, saltaron, rompieron su postura y el hechizo se rompió, permitiendo que Hércules naciera. Como castigo por su engaño, la diosa Hera, o las Moiras según la versión, transformó a Galintías en una comadreja. Se dice que Hécate, compadeciéndose de ella, la tomó como su sirvienta. Ese es el mito original de la sirvienta transformada de Hécate. Una comadreja, no un gato. Entonces, ¿de dónde diablos salió el gato? Salió del sincretismo del que hablé. Es una fusión casi enteramente moderna, probablemente de los últimos 100 o 200 años. Los practicantes del resurgimiento ocultista de los siglos XIX y XX vieron dos ideas muy potentes. 1. Hécate es la reina de las brujas de la antigüedad. 2. El gato negro es el demonio familiar por excelencia de las brujas, gracias a la Inquisición y al boxing rama. Y simplemente sumaron 2 más 2. Fusionaron los dos arquetipos de brujería más fuertes en una sola imagen. Esto no quiere decir que sea incorrecto usar un gato en un ritual para Hécate hoy. La magia es una tradición viva que evoluciona. Pero como practicante, debes entender la función de las herramientas. Y la diferencia funcional es clave. El perro de Hécate guarda la encrucijada. Es un centinela que te alerta de los espíritus. El gato, como hemos establecido, no guarda la encrucijada, él es la encrucijada. Es un viajero que cruza el velo. El perro ladra a lo invisible. El gato lo ve y camina entre ello. Tip personal. Por eso muchos practicantes usan la imagen de un perro, como un mastín o un perro negro, en la puerta de su espacio ritual para guardarlo, pero usan la imagen o la presencia de un gato cerca del altar para ayudar en la adivinación o el viaje astral. Así que, al final, la controversia se resuelve con conocimiento. Cuando un practicante moderno pone un gato negro en su altar de Hécate, no está repitiendo un rito griego antiguo. Está realizando un acto de sincretismo moderno, honrando una fusión poderosa. Y un buen practicante siempre debe conocer la fuente de su poder. Dones y efigies. Magia simpática con bigotes y pelo. De acuerdo. Hemos hablado del pacto con el familiar vivo, el socio que respira y patrulla tu casa. Pero, ¿qué sucede cuando no estás en casa? ¿Cómo llevas esa protección contigo al trabajo, a la calle? ¿O qué pasa si por razones de la vida, alergias, el contrato de tu apartamento, la negativa de tu familia, no puedes albergar un guardián viviente? Aquí es donde la magia se vuelve increíblemente práctica. Entra en juego uno de los principios más fundamentales y universales, la magia simpática. El principio es muy simple y lógico. Lo similar afecta a lo similar. Una parte de algo como un mechón de pelo o una imagen de algo como una estatua no es solo un símbolo muerto. Si se trata correctamente, esa parte o esa imagen lleva la esencia energética, la firma de la cosa real. Podemos usar esto de dos maneras muy potentes, a través de los dones que nos da un familiar y a través de las efigies que usamos para invocar el arquetipo. Primero hablemos de los dones. Me refiero al pelo que tu gato suelta naturalmente o el regalo más potente que puedes encontrar, un bigote caído. Y debo ser absolutamente claro en este punto porque aquí es donde se define el pacto. Encontrado. La ética mágica es la clave del poder. Un bigote que el gato suelta y que tú encuentras en el suelo es un regalo de consentimiento. El pacto se honra. Un bigote que tú arrancas por la fuerza es un acto de violencia, una violación del pacto. Ese bigote no lleva poder, lleva la energía del dolor y te traerá la consecuencia kármica exacta de la que hablamos antes. Tip personal. Esto es lo que separa la brujería moderna, que se basa en el respeto y la colaboración, de los viejos grimorios oscuros que buscaban poder a través del sacrificio y el maltrato,
prácticas que aborrecemos y que en realidad son un camino rápido al desastre espiritual. ¿Por qué es tan potente un bigote? Piénsalo primero en el plano físico. El bigote de un gato no es un simple pelo. Es una herramienta sensorial increíblemente compleja. Es su antena al mundo físico. La usa para medir espacios en la oscuridad, para sentir las más mínimas vibraciones en el aire, para saber si puede pasar por una abertura sin siquiera verla. Ahora, aplica la magia simpática. Si es su antena para lo físico, energéticamente es su antena al plano astral. Es su herramienta para percibir el velo, para ver en la oscuridad espiritual. Cuando encuentras uno de estos dones, lo tratas con respeto. Lo usas para crear un amuleto portátil. Lo que yo enseño es crear una pequeña bolsa de bruja o un amuleto de protección. Tomas el bigote encontrado o un poco de pelo que se quedó en el cepillo y lo combinas con hierbas protectoras, como romero para la claridad mental, ruda para el destierro de la negatividad, o un poco de sal negra para absorber, y una piedra protectora, como un fragmento de turmalina negra o una obsidiana. Cierras la bolsa y la consagras, es decir, la limpias y le das un propósito. Al llevarla contigo en el bolsillo o en el bolso, no estás llevando pelo de gato, estás llevando el sensor de tu guardián, la esencia de tu escudo psíquico andante. Es una forma de llevar el pacto contigo. Otra práctica muy antigua y sencilla es colocar un bigote encontrado bajo la almohada o dentro de la funda. La lógica es la misma. Proteger al durmiente en el momento en que somos más vulnerables, durante los sueños y el posible viaje astral. Pero ¿y si no tienes un familiar viviente? Aquí es donde usamos las efigies. Una efigie es una estatua, un dibujo, una representación. De nuevo, esto no es un adorno, es una herramienta de magia simpática. Cuando compras una estatua de un gato negro, quizás una como esas que venden en las tiendas esotéricas, que a menudo se representan con un pentagrama o sentadas sobre un libro de hechizos, no estás comprando una decoración. Estás comprando en esencia una casa vacía para un concepto, un punto de enfoque. La estatua por sí sola es solo arcilla, resina o madera. El ritual es lo que la activa. El practicante debe consagrar esa efigie. Primero la limpias con el humo de un incienso como copal o salvia, o con agua y sal. Luego la unges, a menudo con un aceite apropiado, como sándalo o mirra, aceites de protección, y finalmente la despiertas. Le das un trabajo, la colocas en tu altar, o como hacían los antiguos egipcios con las estatuas de Bastet, cerca de la entrada de tu casa mirando hacia afuera. Su función es actuar como un centinela simbólico. Es importante entender la diferencia. No es un socio como el gato vivo, no es un alma con la que tienes un pacto, pero actúa como un faro o un ancla. Atrae la energía del arquetipo del guardián felino, el poder protector de Bastet, la sombra mágica de Freya, y le da un lugar físico donde anclarse para proteger tu espacio. Estás invitando a la idea del gato guardián en toda su historia milenaria a que vigile tu puerta. Así que, como ves, la magia es práctica. Si tienes la bendición de un socio viviente, trabajas con sus dones consentidos para extender tu protección. Si no la tienes, usa la magia simpática para invocar el arquetipo y crear tu propio guardián. En ambos casos, el principio es el mismo. Estamos reconociendo y trabajando con uno de los escudos protectores más antiguos que la humanidad ha conocido. No olvides que este es el canal de Ephraim Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo ephraimbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial ephraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.